Había preparado café para 2 personas durante 26 años. Ese martes, por primera vez, lo preparé solo para mí, y ni siquiera pude beberlo, porque en el tiempo que tardé en esperar que cayera la última gota, escuché la voz de mi hermano salir del teléfono de mi esposa, y el suelo desapareció debajo de mis pies. Antes de continuar, suscríbete y activa la campanita, porque cada día publicamos nuevas historias. Deja tu like y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad y país nos ves. Me llamo Rodrigo Carmona Vega. Tengo 54 años. Soy ingeniero civil con 28 años de carrera, y hasta el martes 14 de octubre de 2023 creía que tenía una vida construida sobre tierra firme, no sobre ilusiones, sobre hechos concretos. Una casa pagada en el barrio de Hortaleza, en Madrid. 26 años y 3 meses de matrimonio con Silvia Montero Ruiz, 49 años. Un trabajo que exigía todo de mí, pero que pagaba bien. Una familia que se reunía los domingos. Un hermano mayor llamado Ernesto Carmona Vega, 50 años, con quien compartí habitación durante la infancia, peleas de adolescencia y abrazos de adulto. Eso creía yo. Ese martes había salido del trabajo antes de lo habitual. Una reunión con el cliente fue cancelada a última hora. El aparejador tuvo un problema de salud y pospusieron todo para el jueves. Eran las 3:20 de la tarde cuando aparqué frente a casa. Normalmente llegaba pasadas las 7. Silvia sabía mis horarios mejor que yo. Entré sin hacer ruido, no por ningún motivo particular, sino porque siempre lo hacía. Años de llegar tarde a una casa donde alguien dormía me habían enseñado a moverme en silencio. Dejé las llaves en el gancho de la entrada, solté el maletín junto a la consola y fui directo a la cocina. Quería café, solo eso. Había sido una mañana larga, incluso sin la reunión. El teléfono de Silvia estaba sobre la encimera, boca arriba, junto al azucarero. Ella no estaba en la cocina. Escuché el agua correr al fondo del pasillo, el baño de nuestra habitación. Puse el café a preparar y me quedé apoyado en la encimera, mirando por la ventana el patio interior del edificio, pensando en los planos que tenía que revisar antes del jueves. Fue entonces cuando el teléfono vibró. Una llamada. Pantalla iluminada. No miré el nombre. No era asunto mío. Silvia saldría del baño en cualquier momento. Pero el teléfono siguió vibrando, insistente, y sin pensarlo demasiado lo giré para ver si era algo urgente. El nombre en pantalla decía simplemente Ernesto, mi hermano. No toqué nada. El teléfono dejó de vibrar y un segundo después comenzó a sonar de nuevo. Esta vez, desde el pasillo, escuché la voz de Silvia. Ya voy, ya voy. Entró en la cocina con el pelo húmedo recogido en una toalla, el albornoz blanco que le regalé hace 3 navidades y los ojos todavía somnolientos. No me vio, o no esperaba verme. Tomó el teléfono de la encimera con un gesto automático, pulsó para contestar y lo dejó sobre la superficie plana con el altavoz activado. El mismo gesto de siempre, el que hacía cuando quería hablar y tener las manos libres para hacer otra cosa. Yo estaba a menos de 2 metros. La voz que salió del altavoz era inconfundible, grave, ligeramente ronca, con esa forma de alargar la última sílaba de cada frase que yo conocía desde que tenía memoria. ¿Ya se fue tu marido, mi amor? El tiempo hizo algo extraño. No se detuvo. Eso sería demasiado poético para lo que sentí. Más bien se volvió denso, como si el aire de la cocina hubiera ganado peso de golpe. El sonido de la cafetera siguió. El agua del grifo del patio interior seguía cayendo fuera. Todo continuaba. Solo yo me había quedado quieto de una manera que no tenía que ver con el cuerpo. Silvia no respondió de inmediato. Hubo una fracción de segundo. La vi, estoy seguro de haberla visto, en que sus ojos recorrieron la cocina y me encontraron. Su expresión no fue de culpa inmediata, fue de cálculo. Un instante brevísimo en que evaluó qué hacer y eligió responder como si yo no estuviera, con una voz que nunca le había escuchado, más suave, más íntima, una voz que en 26 años no había usado conmigo. Ya se fue. Ven, tienes hasta las 6. No sé cuánto tiempo permanecí inmóvil.
Sé que la cafetera terminó su ciclo porque escuché el pitido final. Sé que Silvia cortó la llamada. Tomó el teléfono y salió de la cocina sin decir una palabra, sin mirarme de nuevo, o quizás mirándome de una forma que yo no era capaz de procesar todavía. Me quedé solo en la cocina. El café estaba listo. La taza estaba en el armario de arriba. Y yo no era capaz de mover los brazos para alcanzarla porque algo en mi interior estaba ocupado en un proceso que no tenía nombre todavía, algo entre el reconocimiento y la negación, entre el hecho y la incredulidad. Ernesto, mi hermano mayor, el hombre que me enseñó a montar en bicicleta en el aparcamiento del colegio, el que me llamó cuando murió nuestro padre y lloró sin vergüenza, el que se sentaba a mi derecha en cada cena de Navidad desde que tenemos edad para recordarlo. Ese hombre acababa de preguntar si yo ya me había ido, y mi esposa le había dicho que sí, y le había dado una hora. Salí de la cocina, tomé las llaves del gancho, cogí el maletín, cerré la puerta de la calle con el mismo cuidado silencioso con que la había abierto 10 minutos antes, como si salir sin ruido fuera lo único que todavía sabía hacer bien. Me senté en el coche. No arranqué. 40 minutos mirando el portal de mi propio edificio. Las manos no temblaban. Eso me sorprendió. Esperaba temblor, o náuseas, o lágrimas. En cambio había una especie de claridad fría que no reconocía en mí mismo, como cuando en una obra detectas una grieta en una viga y sabes, antes de hacer ningún cálculo, que el edificio entero va a necesitar revisión. No pánico, diagnóstico. Ernesto tenía llave del edificio. Se la habíamos dado hace 2 años, cuando Silvia tuvo una intervención menor en la rodilla y necesitó ayuda para subir la compra. Yo estaba en Zaragoza esa semana. Le pedí a él porque era el que vivía más cerca. Le pedí yo. Arranqué el coche, conduje hasta el final de la calle, aparqué de nuevo y apagué el motor. Porque necesitaba estar seguro de una sola cosa antes de volver a entrar en esa casa, que lo que había escuchado era exactamente lo que había escuchado, y no una interpretación equivocada de un hombre cansado que había llegado a casa antes de tiempo. No había interpretación posible. «¿Ya se fue tu marido, mi amor?» Esa frase no tenía otra lectura. Volví a casa a las 7:15. Silvia estaba en la cocina preparando la cena. Me saludó como siempre. Me preguntó si quería cenar pronto o esperaba un poco. Le dije que esperaba. Me duché, me cambié. Me senté en el sofá con el periódico abierto en una página que no leí. Y sonreí cuando ella asomó la cabeza para decirme que la cena estaba lista. Porque algo había cambiado en mí en esas 4 horas. Y era esto. Ya no iba a reaccionar. Iba a entender. Hay una habilidad que nadie te enseña y que, sin embargo, algunos hombres desarrollan sin darse cuenta a lo largo de los años. La capacidad de separar lo que sientes de lo que muestras. Yo la había practicado sin saberlo durante décadas, en obras donde todo salía mal y había que transmitir calma a los operarios, en reuniones donde el cliente exigía lo imposible y había que negociar sin perder la compostura, en noches en que llegaba agotado a casa y Silvia necesitaba que estuviera presente. Esa habilidad, construida sin intención, se convirtió en los días siguientes en lo único que me mantuvo en pie. El miércoles amaneció como cualquier otro miércoles. Me levanté a las 6:15. Preparé café. Esta vez lo bebí de pie, mirando por la ventana de la cocina la misma calle de siempre. Silvia dormía todavía. La escuché moverse cuando salí al pasillo a buscar el maletín, pero no salió de la habitación. No era inusual. Nunca había sido una persona madrugadora. Conduje hasta la oficina con la radio apagada. Necesitaba silencio para ordenar lo que tenía dentro, que no era exactamente rabia. Era algo más parecido a un inventario, como cuando recibes un informe de daños tras una inspección y tienes que decidir qué reparar primero antes de que el conjunto colapse. Lo primero que hice al llegar fue cerrar la puerta de mi despacho, algo que no hacía habitualmente. Me senté ante el escritorio y en una hoja en blanco escribí 3 columnas. En la primera, fechas. En la segunda, hechos. En la tercera, lo que había interpretado en su momento. No lo hice por metodología,
Lo hice porque necesitaba ver si lo que recordaba tenía coherencia o si estaba construyendo una historia sobre una sola frase escuchada en mal momento. La primera fecha que anoté fue el 12 de marzo de 2022. Yo estaba en Valladolid esa semana, supervisando el inicio de una obra de infraestructura que se había retrasado 4 meses. Silvia tenía pendiente desde enero la reforma de la cocina, fontanería, alicatado nuevo, extractor, una obra pequeña, de 3 días. Me llamó el lunes para decirme que los operarios habían llegado y que todo iba bien. El martes no llamó. El miércoles me dijo que Ernesto había pasado a ayudarla a elegir el color del alicatado porque ella no se decidía. En su momento no pensé en nada. Ernesto siempre había sido el hermano más cercano a nosotros. Venía a cenar sin avisar, sabía dónde estaban las llaves de repuesto, conocía nuestras costumbres. Era parte del paisaje familiar de una manera que nunca me había parecido amenazante, porque nunca había tenido motivo para verlo así. Anoté en la tercera columna: presencia justificada, sin señales externas. Pero ahora, con otra información, la misma escena tenía una geometría distinta. La segunda fecha, 22 de julio de 2022. Mi cumpleaños, 53 años. Habíamos organizado una cena pequeña en casa. Los hermanos, una pareja de amigos de Silvia, mi cuñada. Ernesto llegó tarde, sobre las 9:30, con una botella de vino y una disculpa por el tráfico. Silvia lo recibió en la puerta. No lo vi porque estaba en la terraza con los demás, pero mi cuñada Pilar me comentó después, sin darle importancia, que Silvia había tardado un poco en volver después de abrir la puerta. En su momento, irrelevante. Ahora, una entrada en la segunda columna. La tercera fecha me costó más recordarla con precisión. Fue un sábado de noviembre, creo que el 19, aunque podría haber sido el 26. Habíamos cenado todos en casa de mi madre. Ella cumplía 78 años ese mes y prefería celebrarlo en su propio comedor. Durante la cena, Ernesto y Silvia apenas se hablaron. En ese momento lo interpreté como que habían tenido alguna discusión menor, ese tipo de roces superficiales que ocurren en las familias sin importancia. Pero había algo más que recordaba ahora. Cuando Ernesto se levantó para irse, antes de despedirse de mi madre, cruzó la cocina. Silvia estaba recogiendo platos. Yo estaba en el salón. No los vi. Solo noté que Ernesto tardó más de lo normal en llegar al recibidor para despedirse de mí. Tardé un momento en entender por qué ese recuerdo me incomodaba más que los otros. Después lo comprendí. No era la tardanza. Era que cuando Ernesto me dio el abrazo de despedida esa noche, olía al mismo perfume que Silvia usaba habitualmente. Un detalle que en noviembre de 2022 mi cerebro había registrado y archivado sin etiqueta, que ahora tenía una etiqueta muy concreta. Cerré el cuaderno. Guardé la hoja doblada en el bolsillo interior de la chaqueta, no en el maletín, donde Silvia podría verla si alguna vez lo abría buscando algo. El resto del día trabajé con normalidad. Revisé los planos del proyecto de Zaragoza. Respondí correos. Tuve una llamada de 40 minutos con un proveedor de áridos. A las 2 fui a comer con Aurelio Sanz Herrero, 58 años, compañero de trabajo desde hacía 11 años y la persona más discreta que conozco. No le dije nada. Pedí el menú del día, hablé de fútbol y de la subida de precios del acero y volví a la oficina a las 3:30. Esa noche, en casa, Silvia me preguntó si me encontraba bien. Le dije que estaba cansado, que la semana había sido intensa. Ella asintió, me puso la mano en el brazo un momento y volvió a mirar su teléfono. La mano en el brazo. 26 años de matrimonio y sabía exactamente cuándo ese gesto era afecto y cuándo era administración de la convivencia. Lo que sentí en ese momento no fue tristeza, fue la confirmación de algo que ya sospechaba, que llevábamos tiempo siendo 2 personas que compartían un espacio y una logística, pero poco más. Eso no justificaba nada de lo que había escuchado el día anterior, pero sí me obligaba a ser honesto conmigo mismo sobre el estado real de lo que habíamos construido. Dormí esa noche. No bien, pero dormí. Al día siguiente, jueves,
Busqué en internet el nombre que me había dado un compañero de trabajo meses atrás en una conversación que en su momento me había parecido irrelevante. Uno de esos datos que el cerebro guarda sin saber por qué. Marcos Delgado Fuentes. Abogado especialista en Derecho de Familia, con despacho en el barrio de Salamanca. Leí su página durante 10 minutos. Cerré el navegador, lo volví a abrir y pedí cita para el lunes siguiente. No porque hubiera decidido nada todavía, sino porque necesitaba entender cuál era el suelo real sobre el que estaba parado antes de dar cualquier paso. En mi trabajo, jamás se demuele una estructura sin tener antes un plano completo de lo que hay debajo. Esa misma lógica, la única que conocía con certeza, era la que iba a guiarme a partir de ese momento. Lo que no sabía aún era el tamaño de lo que encontraría cuando empezara a excavar. El lunes llegó con una lluvia fina y constante sobre Madrid, de ese tipo que no moja del todo pero que cala si te descuidas. Aparqué a 2 manzanas del despacho de Marcos Delgado Fuentes para no dejar el coche frente al edificio. Un exceso de precaución, quizás, pero en aquel momento cualquier detalle visible me parecía un riesgo innecesario. La oficina estaba en un segundo piso, sin ascensor, con una placa de latón en la puerta y una recepcionista de unos 40 años que me indicó que el señor Delgado me atendería en 10 minutos. Me senté en una silla junto a la ventana. Afuera, la lluvia seguía igual, ni más intensa ni más suave, solo persistente. Marcos Delgado Fuentes tenía 51 años, complexión media, el pelo canoso cortado con precisión y unos anteojos de montura fina que se quitaba cada vez que iba a decir algo importante. Me lo explicó él mismo sin que yo se lo preguntara. Un tic, dijo, que había desarrollado sin darse cuenta a lo largo de 20 años de ejercicio. Lo recordé porque me pareció que era el tipo de hombre que conocía sus propios mecanismos, y eso me generó confianza antes de que abriera la boca para hablar de mi asunto. Le conté lo esencial: la llamada, la voz, la respuesta de Silvia, las 3 fechas que había anotado en el papel doblado que llevaba en el bolsillo. No usé palabras dramáticas porque no las necesitaba. Los hechos eran suficientemente claros por sí solos. Marcos escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, se quitó los anteojos. «Lo primero que necesito que entienda», dijo, «es que una conversación escuchada, por muy clara que sea, no es prueba legal de nada. Lo segundo es que si hay movimientos financieros irregulares en cuentas compartidas, eso sí deja rastro. Y ese rastro es lo que nos interesa». Me pidió acceso a los extractos bancarios de la cuenta conjunta de los últimos 2 años. Me explicó que tenía una colaboradora, Elena Vidal Morcillo, 44 años, especialista en análisis patrimonial, que trabajaba con su despacho en casos de este tipo. Me advirtió que el proceso requería paciencia, que lo peor que podía hacer era confrontar a cualquiera de los dos antes de tener un panorama completo. «¿Puede mantener la normalidad en casa durante unas semanas?», preguntó. Le dije que sí, y era verdad. Esa misma tarde, desde el ordenador del trabajo, descargué los extractos de los últimos 24 meses en un archivo que guardé en una carpeta cifrada de mi correo profesional. Una cuenta que Silvia no conocía y a la que nunca había tenido acceso. Se los envié a Marcos antes de las 6. Él acusó recibo con un mensaje breve: «Recibido en revisión». Lo que vino después fueron días extraños. Extraños no porque ocurriera algo fuera de lo ordinario, sino precisamente por lo contrario. Todo seguía exactamente igual. Silvia cocinaba, yo recogía. Ella veía series por las noches en el sofá, yo leía o fingía leer. Los fines de semana había algún plan, una comida familiar, una visita a mi madre, el mercado del sábado. La maquinaria de la convivencia funcionaba con esa inercia silenciosa que desarrollan los matrimonios largos, donde ya no hace falta hablar de todo porque los gestos han reemplazado a las palabras. Lo que había cambiado era mi forma de observar. Antes miraba a Silvia con la familiaridad opaca de quien lleva décadas viendo el mismo paisaje. Ahora la miraba con una atención distinta, no con suspicacia visible,
sino con la concentración de quien revisa una estructura buscando la grieta que explica el daño. Y lo que encontraba no eran grandes señales, eran detalles menores que en otro contexto habrían pasado desapercibidos. El viernes de esa semana, mientras cenábamos, sonó su teléfono. Lo giró boca abajo sobre la mesa sin mirarlo. Era un gesto que había visto antes, pero que ahora tenía otro significado. No dije nada. Seguí comiendo. El sábado por la mañana salió a hacer recados. Tardó 3 horas en volver con 2 bolsas pequeñas del supermercado. No comenté nada sobre el tiempo. Ella tampoco lo explicó. El domingo hubo comida en casa de mi madre. Ernesto llegó puntual, con su botella de vino habitual, y esa sonrisa ancha que siempre había interpretado como generosidad y que ahora me resultaba difícil de sostener con la vista. Me dio el abrazo de siempre, fuerte, con palmada en la espalda. Yo lo correspondí con la misma intensidad de siempre, porque cualquier variación habría sido una señal. Durante la comida los observé sin que pareciera que los observaba. Ernesto y Silvia no se miraban en exceso ni se evitaban de forma exagerada. Habían desarrollado un equilibrio calibrado, la distancia justa para no levantar sospechas, la cercanía suficiente para que su ausencia de tensión pareciera natural. Eso requería práctica. Eso requería tiempo. ¿Cuánto tiempo? Todavía no lo sabía. El martes siguiente, Marcos me llamó al móvil a las 11 de la mañana. Me pidió que pasara por el despacho esa misma tarde si podía. Su tono era el de alguien que ha encontrado algo y prefiere no decirlo por teléfono. Llegué a las 5 menos cuarto. Elena Vidal Morcillo estaba presente. Tenía sobre la mesa una hoja con una columna de fechas y cantidades. Me la tendió sin preámbulos. Las transferencias habían comenzado en marzo de 2022, exactamente la semana de la reforma de la cocina, la semana que yo estaba en Valladolid. Importes variables entre 800 y 2.100 euros, siempre en los primeros días del mes, siempre a la misma cuenta de destino. Una cuenta que, según la investigación preliminar de Elena, estaba asociada a pagos recurrentes de un arrendamiento en Getafe. Un apartamento. Me quedé mirando la hoja un momento. Luego la devolví sobre la mesa con cuidado, como si fuera un documento frágil. ¿Cuánto suma en total?, pregunté. Elena consultó su papel. Hasta septiembre de este año, 41.300 euros. El número no me produjo el impacto que quizás debería haber producido. Tal vez porque a esas alturas ya había entendido que lo que tenía delante no era solo una traición sentimental, era una operación. Planificada, sostenida, financiada con el dinero que yo había ingresado en esa cuenta durante más de 2 décadas de trabajo. Salí del despacho cuando ya oscurecía. La lluvia de la semana anterior había dejado paso a un frío seco que cortaba en las esquinas. Caminé hasta el coche despacio, con las manos en los bolsillos, mirando las baldosas mojadas por el riego automático de los jardines municipales. 41.300 euros. 22 meses, un apartamento en Getafe, y yo todos esos meses, llegando a casa pasadas las 7, recogiendo los platos, fingiendo leer en el sofá, preguntando qué había para cenar. Entré en el coche, cerré la puerta y permanecí quieto en la oscuridad del habitáculo durante un tiempo que no medí. No lloré. Tampoco era el momento para eso. Solo dejé que el peso de lo que sabía terminara de asentarse, como el hormigón que necesita su tiempo para fraguar antes de poder soportar carga. Después arranqué y volví a casa. Hay una diferencia entre saber algo y poder demostrarlo. Yo lo sabía desde hacía años en el ámbito profesional. En ingeniería, la intuición vale poco si no viene respaldada por cálculo. Una viga puede parecer sólida a simple vista y estar comprometida por dentro. Lo que determina si se mantiene en pie no es la apariencia, sino la medición. Esa lógica que había aplicado durante casi 3 décadas frente a planos y estructuras era la misma que iba a guiarme a partir de ese momento. El miércoles siguiente al encuentro con Marcos y Elena, me levanté antes que Silvia. Eran las 5:50 de la mañana. Preparé café en silencio, me senté ante la mesa del comedor con el ordenador portátil. El personal, no el del trabajo,
y accedí a la banca en línea de la cuenta conjunta. Silvia dormía al fondo del pasillo. El edificio entero dormía. Abrí los extractos mes a mes, comenzando por marzo de 2022, y fui construyendo una tabla propia que complementaba el trabajo de Elena. Quería entenderlo con mis propios ojos, no solo recibirlo como informe. Cada transferencia tenía una fecha, un importe y un código de referencia. Los importes variaban: 840 euros en abril, 1.700 en junio, 2.100 en agosto, pero el destinatario era siempre el mismo número de cuenta. Y la regularidad era demasiado precisa para ser casual. Lo que más me detuvo no fue el total acumulado que ya conocía. Fue el mes de julio de 2022, mi cumpleaños. Ese mes la transferencia había sido de 1.900 euros, realizada el día 4. 12 días antes de la cena en casa. Mientras yo compraba el vino para mi propia celebración, desde nuestra cuenta conjunta salía dinero hacia ese apartamento de Getafe. Cerré el ordenador cuando escuché el despertador de Silvia sonar al fondo. Guardé todo en la carpeta cifrada, borré el historial del navegador y tuve el café listo cuando ella entró a la cocina con los ojos entornados y el pelo suelto. Me preguntó si había dormido mal. Le dije que me había despertado temprano y no había podido volver a dormirme. Era técnicamente cierto. Ese viernes me reuní de nuevo con Marcos, esta vez sin Elena. Era una conversación sobre estrategia, no sobre números. Le presenté mi propia tabla con las anotaciones adicionales. La revisó durante varios minutos, con los anteojos puestos, lo que según su propio tic significaba que todavía estaba procesando. «Hay algo más que necesito contarle», dijo finalmente. Elena había continuado el rastreo del contrato de arrendamiento en Getafe. El piso estaba alquilado a nombre de Ernesto desde febrero de 2022, un mes antes de que comenzaran las transferencias. El propietario era una sociedad inmobiliaria pequeña, con la que no había ninguna conexión directa con Silvia ni conmigo. Pero el historial de pagos mostraba que durante los primeros 4 meses el alquiler se había abonado desde una cuenta personal de Ernesto. A partir de julio de ese año, los pagos coincidían en fecha y en importe con las transferencias que salían de nuestra cuenta conjunta. No era una coincidencia, era una coordinación. ¿Tiene usted activos financieros propios, fuera de la cuenta conjunta?, preguntó Marcos. Le respondí que sí. Un plan de pensiones a mi nombre, 2 depósitos a plazo fijo en una entidad distinta a la del matrimonio y una participación minoritaria en una sociedad civil de ingeniería que había constituido con 2 socios hace 14 años. Bien, dijo, por ahora no toque nada, pero necesito que me facilite esa información completa antes de que sigamos adelante. Cuando llegue el momento de actuar, el orden en que se mueven las piezas va a importar. Salí del despacho con una lista de documentos que debía reunir. Nada urgente, nada que levantara sospechas si Silvia veía algún papel sobre la mesa. Contratos, escrituras, certificados de saldo. El tipo de documentación que cualquier hombre de mi edad podría estar revisando por motivos completamente ordinarios. Las semanas siguientes las viví en 2 planos simultáneos. En el primero, la superficie. El trabajo, las cenas, los domingos en casa de mi madre, una visita al médico de cabecera para una revisión rutinaria que tenía pendiente desde el invierno anterior. Silvia y yo hablábamos de cosas concretas. La factura del gas, una gotera en el baño de visitas, si merecía la pena cambiar el coche ese año o esperar. Conversaciones de logística doméstica que no requerían intimidad para sostenerse. En el segundo plano, el que nadie veía. Reunía documentos, los escaneaba en la oficina, los enviaba a Marcos en archivos protegidos. Fui al registro de la propiedad un martes a mediodía, entre 2 reuniones, para solicitar información sobre la titularidad de nuestro inmueble. Fui a la entidad bancaria donde tenía los depósitos a nombre propio y actualicé los datos de contacto para que cualquier comunicación llegara exclusivamente a mi correo profesional. Cada paso era pequeño. Cada paso era irreversible. Un jueves, a finales de noviembre, Marcos me llamó para confirmar que el dossier estaba prácticamente completo,
Quedaba un detalle por cerrar. Elena necesitaba contrastar un dato sobre la sociedad de Ernesto, que según el registro mercantil había tenido un incremento de facturación notable a partir del segundo semestre de 2022, justo cuando las transferencias desde nuestra cuenta se habían estabilizado en importes más altos. ¿Su hermano le había comentado algo sobre una mejora en su negocio?, preguntó Marcos. Pensé un momento. En una cena de Navidad de ese año, Ernesto había dicho algo sobre un cliente nuevo, una empresa distribuidora del sur. Lo había dicho con naturalidad, sin detalles, y yo no había preguntado más. Era el tipo de comentario que se hace entre hermanos cuando uno quiere parecer que le va bien, sin entrar en explicaciones. Sí, respondí. Algo mencionó. Marcos anotó. Luego se quitó los anteojos. Rodrigo, en 2 semanas tendremos todo lo que necesitamos. A partir de ahí el siguiente paso es suyo. Colgué el teléfono. Estaba en el aparcamiento del trabajo, con el motor en marcha y la calefacción encendida porque noviembre en Madrid tiene ese frío que no avisa. Miré por el parabrisas la fachada gris del edificio donde llevaba 28 años construyendo una carrera. 2 semanas. Después de 22 meses de transferencias, de un apartamento en Getafe, de abrazos de domingo y cenas de Navidad, de 41.300 euros que habían salido de una cuenta que yo había alimentado durante más de 2 décadas. 2 semanas. Podía esperar 2 semanas. Las 2 semanas que Marcos me había pedido se convirtieron en 16 días. Me llamó un lunes por la mañana, el 11 de diciembre de 2023, mientras yo revisaba especificaciones técnicas de un proyecto en Guadalajara. Su voz tenía esa cadencia pausada de quien ha aprendido a dar malas noticias sin que suenen a catástrofe, aunque lo sean. Esta tarde sí puede venir. Llegué al despacho a las 5:15. Elena Vidal Morcillo estaba sentada a la izquierda de Marcos con una carpeta delante y un vaso de agua que no había tocado. Sobre la mesa había 3 folios impresos en columnas ordenadas. Los reconocí como el formato que Elena usaba para los informes patrimoniales, limpio, sin adornos, con los números alineados a la derecha. Marcos esperó a que me sentara. Luego empezó. El análisis completo de los 24 meses de extractos confirmaba lo que ya sabíamos, pero con una precisión que cambiaba la dimensión del asunto. Las transferencias hacia la cuenta vinculada al arrendamiento de Getafe sumaban en total 41.300 euros, distribuidos en 22 pagos a lo largo de marzo de 2022 hasta diciembre de 2023. El importe más bajo había sido de 800 euros en el mes de marzo, el primero. El más alto, 2.300, en septiembre de ese año, cuando yo había estado fuera 3 semanas seguidas por una obra en Bilbao. Elena tomó la palabra para explicar el segundo hallazgo, que era el que justificaba la reunión presencial. El contrato de arrendamiento del apartamento en Getafe, un piso de 2 dormitorios en la calle Dr. Severo Ochoa, número 16, segundo B, estaba firmado a nombre de Ernesto desde el 1 de febrero de 2022. El propietario era una sociedad inmobiliaria sin vinculación directa con ninguno de los implicados. Pero Elena había cruzado los datos del contrato con el registro de suministros del inmueble y había encontrado algo que Ernesto probablemente no había considerado. La factura del suministro eléctrico del apartamento estaba domiciliada en una cuenta corriente personal de Silvia, una cuenta individual, distinta a la cuenta conjunta, abierta en febrero de 2022, el mismo mes que el contrato, una cuenta que yo no conocía. ¿Cuánto hay en esa cuenta?, pregunté. Elena consultó el folio. A fecha del último extracto disponible, 8.740 euros. Pero lo relevante no es el saldo actual, sino los movimientos de entrada. En los últimos 22 meses han ingresado en esa cuenta un total de 19.200 euros en transferencias fraccionadas, procedentes de distintos conceptos, algunos etiquetados como reembolsos de compras, otros sin descripción. Marcos se quitó los anteojos. Rodrigo, lo que tenemos documentado es lo siguiente. 41.300 euros salieron de la cuenta conjunta hacia el arrendamiento.
Otros 19.200 euros ingresaron en una cuenta individual de su esposa a través de movimientos que en su mayoría no tienen justificación verificable. No podemos afirmar con certeza absoluta que esos fondos tienen el mismo origen sin una auditoría más profunda, pero la coincidencia temporal y el patrón son suficientemente claros para sostener una demanda por disposición unilateral de fondos comunes. 60.500 euros. No lo dije en voz alta. Lo calculé en silencio mientras miraba el folio que tenía delante. 41 más 19, en 22 meses. Con una cuenta que yo desconocía, un apartamento que yo desconocía, y un patrón que había funcionado con precisión durante casi 2 años porque nadie había tenido motivo para mirar. Nadie excepto yo, desde el 14 de octubre, cuando un teléfono sonó en la encimera de mi cocina. Elena continuó. Había un tercer elemento que había surgido al cruzar los datos de la sociedad mercantil de Ernesto. Su facturación había crecido un 38% entre el primer y el segundo semestre de 2022. Ese incremento coincidía con la incorporación de un cliente nuevo, una empresa distribuidora con sede en Sevilla. Elena no había podido establecer una conexión directa entre ese cliente y Silvia, y Marcos fue claro en que ese punto quedaba fuera del alcance del proceso civil que estábamos construyendo. Pero era un dato que completaba el retrato de un hombre cuya situación económica había mejorado notablemente justo cuando había comenzado a disponer de recursos ajenos. Estuve en silencio un momento. ¿Qué necesitan de mí ahora?, pregunté. Marcos explicó los pasos siguientes. Necesitaba que firmara la autorización para que el despacho solicitara formalmente la información registral del inmueble conyugal y de los bienes a mi nombre individual. También necesitaba los contratos originales de los depósitos a plazo fijo y la documentación de mi participación en la sociedad civil de ingeniería. Con eso, podría preparar tanto la demanda de divorcio con separación de bienes litigiosa como la reclamación civil por disposición indebida de fondos comunes. ¿Cuánto tiempo lleva preparar todo eso?, pregunté. Si usted me entrega la documentación esta semana, podemos tener los escritos listos en 3 semanas. Después el momento de presentarlos lo decide usted. Salí a la calle cuando el frío de diciembre ya pesaba en serio. Caminé las 2 manzanas hasta el coche despacio, con las manos en los bolsillos del abrigo, mirando sin ver el escaparate iluminado de una ferretería, el portal entreabierto de un edificio, 2 personas que hablaban en la esquina con el aliento formando vapor en el aire helado. 60.500 euros. 22 meses. Un apartamento. Una cuenta oculta. Mi hermano. Mi esposa. Lo que sentí en ese momento no era rabia. La rabia había durado poco, en el aparcamiento de casa el día que todo empezó. Lo que quedaba después de semanas de documentos y reuniones y silencio mantenido era algo más frío y más sólido. No era odio tampoco. Era la determinación de quien ha evaluado el daño con rigor, ha calculado lo que puede recuperarse y ha decidido que el proceso va a completarse hasta el final, sin atajos y sin ruido innecesario. Ernesto y Silvia habían construido algo durante 22 meses, creyendo que nadie miraba. Ahora yo tenía los planos de lo que habían levantado, y sabía exactamente por dónde empezaba a desmoronarse. Diciembre tiene una crueldad particular que ningún otro mes posee. No es el frío que en Madrid es soportable si uno se abriga bien. Es la obligación de la alegría. Los adornos en las calles, las cenas anunciadas con semanas de antelación, el peso social de tener que aparecer en los sitios correctos con la expresión correcta y brindar por cosas en las que ya no crees. Para alguien que llevaba 2 meses cargando en silencio lo que yo cargaba, diciembre era un campo minado, disfrazado de festividad. El domingo 16, comida en casa de mi madre. Había asistido a todas las reuniones familiares desde octubre, sin faltar a ninguna, porque desaparecer de golpe habría levantado preguntas que no quería responder todavía. Pero ese domingo fue distinto desde el momento en que aparqué frente al portal de mi madre en Vallecas y vi el coche de Ernesto ya aparcado en la acera de enfrente.
Un Volkswagen gris que conocía tan bien como el mío propio. Lo había visto aparcado en ese mismo sitio durante décadas de domingos. Subí en el ascensor solo. Me miré un segundo en el espejo pequeño que mi madre había colgado en la pared del habitáculo hace años. Uno de esos espejos de marco dorado que ya nadie fabrica. El hombre que me devolvió la mirada tenía el mismo aspecto de siempre. Eso era lo más extraño de todo. Por fuera nada había cambiado. Por dentro era como si viviera en dos tiempos simultáneos que no podían tocarse. Ernesto estaba en el salón cuando entré. Se levantó, sonrió, abrió los brazos. Le di el abrazo. Duró quizás 3 segundos, los mismos de siempre. Le devolví la palmada en la espalda, le pregunté si había tenido buen tráfico. Él dijo que regular, que la M40 estaba imposible cerca de Leganés. Nos sentamos. Mi madre trajo aceitunas y patatas fritas en el cuenco de cerámica azul que usaba desde que yo tenía 12 años. La comida transcurrió con esa mezcla de ruido y pausa que caracteriza a las reuniones familiares numerosas. Estaban también Lucía, mi hermana pequeña de 47 años, con su marido Tomás Hergués Castillo y los 2 hermanos menores, Víctor y Andro, con sus respectivas parejas. Silvia estaba a mi derecha. Ernesto, frente a mí, al otro lado de la mesa. Durante el primer plato no ocurrió nada que no fuera ordinario. Fue durante el segundo cuando Ernesto hizo un comentario sobre un partido de fútbol del sábado anterior, algo sobre el árbitro y una decisión polémica, y toda la mesa se animó con opiniones. En medio de ese ruido, sin que nadie lo notara, vi que Ernesto le pasaba la fuente de carne a Silvia antes que a ningún otro. Un gesto pequeño, automático, de los que revelan hábito. Silvia la recibió sin mirarlo, con la misma naturalidad. Nadie en esa mesa lo habría notado. Yo llevaba 2 meses entrenando la mirada para notar exactamente ese tipo de cosas. Seguí comiendo, pero algo empezó a acumularse durante el postre, durante el café, durante la conversación lenta de sobremesa, en que mi madre preguntó por el trabajo de cada uno, y Ernesto habló durante varios minutos de un proyecto que le estaba yendo bien, con esa soltura de quien se siente seguro, de quien no tiene ningún motivo para creer que el suelo bajo sus pies pueda moverse. Y fue ese detalle, esa seguridad, lo que casi me costó todo. Porque en un momento en que la conversación general se fragmentó en grupos pequeños y quedamos Ernesto y yo solos durante unos segundos mientras los demás hablaban entre ellos, él me miró con una sonrisa tranquila y dijo: «Oye, ¿cómo llevas el final de año? Tienes mala cara, Rodrigo. Estás trabajando demasiado». Hubo un segundo, uno solo, en que sentí que algo en mi pecho quería salir. No palabras, algo anterior a las palabras. Un impulso físico, como presión acumulada que busca salida por donde puede. Lo contuve con la misma mecánica que había usado durante semanas. Respiración, pausa, cálculo. Le respondí que diciembre siempre era así, que los cierres de obra se acumulaban, que el año siguiente iba a ser más tranquilo. Él asintió con esa expresión de hermano mayor que cree entender la vida del otro sin necesidad de preguntar demasiado. Salí de casa de mi madre a las 5:30. En el coche, Silvia estuvo hablando durante varios minutos sobre algo que había dicho la mujer de Víctor, una discrepancia menor sobre las fechas de las vacaciones de Navidad. Respondí con monosílabos que ella interpretó como cansancio. Cuando llegamos a casa, dijo que iba a darse un baño. Yo me quedé en el salón con la televisión encendida en un canal que no estaba viendo. Y entonces, sin que viniera de ningún pensamiento concreto, sin aviso, lloré. No fue un llanto dramático. Fue silencioso, con la televisión de fondo y las luces bajas del salón, apretando los ojos como si eso pudiera contener algo que ya no tenía contención. No lloraba de rabia ni de humillación. Lloraba por algo más difícil de nombrar. Por el hermano que había tenido y que ya no existía, por los 26 años de un matrimonio que en algún momento habían sido reales, aunque ya no pudiera saber exactamente cuándo habían dejado de serlo, por la versión de mí mismo que había llegado a esa cocina un martes de octubre a preparar café sin sospechar nada. Duré quizás 5 minutos.
Después me sequé la cara con el dorso de la mano, respiré hondo y apagué la televisión. Me levanté, fui a la cocina, bebí un vaso de agua fría de pie frente al fregadero y miré por la ventana la oscuridad del patio interior. Desde algún piso de arriba llegaba el sonido amortiguado de una serie, voces y música mezcladas. El edificio seguía con su vida ordinaria, ajeno a todo. Me dije en voz baja, sin que nadie pudiera escucharme, que ya había llorado, que ese era el espacio que le correspondía a ese dolor y que había que dejarlo ahí, que lo que venía a continuación no era para llorarlo, sino para ejecutarlo. 3 semanas más. Marcos había dicho 3 semanas para tener los escritos listos. Podía sostener 3 semanas más sin que nada se rompiera antes de tiempo. Había sostenido 54 años de cosas más difíciles que esperar. El vaso vacío sobre el fregadero, la ventana oscura, el sonido lejano de la serie del vecino. Volví al salón. Me senté y esperé a que Silvia saliera del baño para desearle buenas noches como cualquier otro domingo. Hay un principio en ingeniería estructural que dice que la fase de preparación determina la calidad del resultado final. No el momento del golpe, no la velocidad de ejecución, sino todo lo que ocurre antes de que nadie lo vea. Los cimientos que nadie fotografía, el cálculo que nadie lee, el trabajo silencioso que hace posible que todo lo demás se sostenga. En las 3 semanas siguientes, apliqué ese principio con una disciplina que en otro contexto habría llamado profesional. En este, era simplemente lo único que me quedaba. El lunes 19 de diciembre, llevé al despacho de Marcos la documentación completa que me había pedido, los contratos originales de los 2 depósitos a plazo fijo, la escritura de constitución de la Sociedad Civil de Ingeniería con mis 2 socios, el certificado de saldo actualizado del plan de pensiones y una copia de la escritura del inmueble conyugal que había solicitado en el registro semanas atrás. Todo en una carpeta de cartón sin membrete, dentro de una bolsa de tela que usaba habitualmente para llevar documentos de obra. Nada que llamara la atención si alguien la veía en el maletero del coche. Marcos revisó cada documento con meticulosidad. Tomó notas, preguntó 2 o 3 cosas concretas sobre las fechas de contratación de los depósitos y sobre el porcentaje exacto de mi participación en la sociedad. Le respondí con precisión. Eran datos que conocía de memoria porque los había revisado muchas veces a lo largo de los años, aunque nunca con esta finalidad. Cuando terminó, se recostó en la silla y se quitó los anteojos. Rodrigo, su posición patrimonial individual es más sólida de lo que muchos clientes tienen cuando llegan aquí. Los depósitos y el plan de pensiones son bienes privativos si fueron constituidos con fondos anteriores al matrimonio o con herencias. La participación en la sociedad tiene una valoración que habría que peritar, pero es un activo relevante. Lo que necesitamos asegurar ahora es que ninguno de esos elementos sufra movimientos antes de que presentemos la demanda. Le pregunté si había riesgo de que Silvia actuara sobre la cuenta conjunta antes de que nosotros actuáramos. Siempre existe ese riesgo, dijo. Por eso, el momento de presentar los escritos no puede dilatarse más de lo necesario. Le pido hasta el 12 de enero. Para entonces tendré la demanda de divorcio con separación de bienes litigiosa completa y el escrito de reclamación civil por disposición indebida de fondos. Después, usted me da la orden y lo presentamos. El 12 de enero de 2024. Faltaban 24 días. La segunda frente que había decidido gestionar en paralelo era la relativa a los hermanos. Lucía, mi hermana de 47 años, era la única persona de la familia a quien había considerado implicar, y solo en la medida estrictamente necesaria. No para pedirle consejo ni para descargar el peso de lo que sabía, sino por una razón práctica. Lucía era la más cercana a mi madre, y cuando todo saliera a la luz, y iba a salir inevitablemente, quería que alguien de confianza estuviera junto a ella antes de que los detalles llegaran distorsionados por otras vías. Quedé con Lucía un miércoles a mediodía, en una cafetería del barrio de Retiro que ninguno de los dos frecuentaba habitualmente. Le dije que tenía algo importante que contarle y que necesitaba que guardara la información
hasta que yo le diera indicación de lo contrario. Me miró durante un momento antes de responder. ¿Es grave? Sí. No le di todos los detalles. Le conté lo suficiente, que había descubierto que Silvia y Ernesto mantenían una relación desde al menos febrero de 2022, que existía documentación que lo acreditaba junto con movimientos financieros irregulares y que el proceso legal estaba en marcha. Le pedí que no contactara a Ernesto, que no mencionara nada a nuestra madre y que estuviera disponible cuando llegara el momento de actuar. Lucía no lloró. Se quedó con las manos alrededor de su taza de café, mirando la mesa, durante un silencio que duró lo suficiente para que yo entendiera que estaba procesando algo que cambiaba la geometría de su familia entera. Cuando levantó la vista, tenía una expresión que no era de lástima, sino de algo más parecido al reconocimiento. ¿Cuánto tiempo llevas cargando con esto solo?, preguntó. 2 meses. Asintió despacio. Me dijo que contara con ella para lo que necesitara. La tercera frente era la más delicada, porque implicaba una decisión que había estado postergando desde que Marcos me la planteó por primera vez. La posibilidad de solicitar medidas cautelares sobre la cuenta conjunta en el momento de presentar la demanda, para impedir que Silvia realizara disposiciones adicionales mientras el proceso estaba en curso. Era un paso que aceleraba los tiempos y reducía el margen de maniobra de ella, pero también significaba que desde el día de la presentación todo se volvía visible y no habría vuelta atrás. Decidí que sí, que las medidas cautelares se solicitarían desde el primer día, no porque tuviera prisa, sino porque había calculado que cada semana adicional de cuenta conjunta activa era un riesgo innecesario, y en estructuras comprometidas, los riesgos innecesarios no se asumen, se eliminan. La Navidad transcurrió con esa tensión invisible que solo yo podía sentir. Cena de Nochebuena en casa de mi madre, Nochevieja con una pareja de amigos de toda la vida, el 1 de enero en el sofá con Silvia, viendo algo intrascendente en la televisión. Brindé. Sonreí en los momentos que se esperaba que sonriera. Respondí mensajes de felicitación con frases corteses. Ernesto me mandó un mensaje la noche del 31. Feliz año, hermano. Que el que viene sea mejor para todos. Lo leí. Lo dejé en visto. Tardé 4 horas en responder con un escueto. Igualmente. El 2 de enero llamé a Marcos para confirmar que seguíamos con el calendario previsto. Me confirmó que los escritos estaban casi terminados y que el 12 era una fecha realista. Le dije que perfecto, que adelante. Colgué el teléfono y anoté la fecha en la agenda del trabajo, entre 2 reuniones de obra, con una descripción que cualquiera habría interpretado como una cita profesional ordinaria. 12 de enero. 24 días se habían convertido en 10, y por primera vez desde octubre sentí algo que no era exactamente alivio, pero que se le parecía. La certeza de que el trabajo previo estaba hecho, de que los cimientos aguantaban, y de que lo que venía a continuación ya no dependía de preparación sino de ejecución. El jueves 9 de enero de 2024 amaneció con una claridad fría y seca que no era habitual en Madrid a esa hora del año. Eran las 7 menos cuarto cuando me levanté. Silvia dormía. Me duché, me vestí con la ropa de trabajo habitual y preparé café sin hacer ruido, como tantas mañanas anteriores. Pero esa mañana tenía una diferencia que solo yo conocía. Era el día en que iba a decirle a Silvia que necesitábamos hablar esa noche. No esa mañana, esa noche. Le había explicado a Marcos que prefería hacer el confronto con Silvia antes de presentar los escritos formalmente, no después. Él había cuestionado esa decisión desde el punto de vista legal. Técnicamente era más limpio, presentar primero y notificar después. Pero yo tenía una razón que no era jurídica, sino personal. No quería que Silvia se enterara de la demanda a través de una notificación judicial sin haberla mirado a los ojos antes. No por consideración hacia ella, sino porque necesitaba ese momento para mí, para cerrar algo que había estado abierto durante 26 años y 3 meses. Marcos aceptó con una condición, que él estuviera disponible por videollamada durante la conversación, en segundo plano,
por si Silvia reaccionaba de una forma que requiriera intervención legal inmediata. Durante el día trabajé con normalidad. Revisé planos, atendí una llamada con un proveedor, firmé 2 albaranes. A las 2 comí solo en la cafetería de debajo de la oficina. A las 4:30 llamé a Marcos para confirmar que todo seguía en pie. Me dijo que sí, que estaría conectado a partir de las 8. Llegué a casa a las 7:10. Silvia estaba en la cocina. Olía a ajo sofrito y a algo que llevaba tiempo en el fuego. Me preguntó si quería cenar pronto. Le dije que sí, pero que antes necesitábamos hablar. Lo dije con una calma que no era artificio. Era el resultado de 3 meses de preparación que habían consumido toda la energía nerviosa posible, dejando en su lugar algo más parecido a la quietud. Ella me miró un segundo. Algo cruzó su expresión. No culpa todavía, sino una alerta antigua, de las que el cuerpo activa cuando reconoce un tono de voz que no es el habitual. ¿Ha pasado algo?, preguntó. Sí, respondí. Siéntate en el salón cuando puedas. Apaga el fuego antes. Me senté en el sillón frente al sofá. Sobre la mesa de centro había dejado la carpeta por la mañana, antes de salir, guardada dentro de una revista para que no llamara la atención si ella pasaba por allí durante el día. La saqué y la puse encima de la mesa cerrada. Silvia entró al salón con las manos todavía con el delantal puesto. Se sentó en el sofá. Miró la carpeta. Luego me miró a mí. Abrí la carpeta y coloqué los documentos sobre la mesa en un orden que había decidido de antemano. Primero los extractos de la cuenta conjunta con las transferencias marcadas. Después, la información del arrendamiento de Getafe. Después, los datos de la cuenta individual a su nombre. Sin palabras todavía. Solo papel sobre la mesa. Ella no habló. Yo tampoco, durante varios segundos. Luego dije, el 14 de octubre entré a casa antes de lo habitual. Estabas en el baño. Tu teléfono sonó en la cocina y lo atendiste por el altavoz sin verme. Era Ernesto. Le dijiste que ya me había ido y que tenía hasta las 6. Silvia no se movió. Lo que está sobre esa mesa, continué, son 22 meses de transferencias desde nuestra cuenta conjunta hacia el alquiler de un apartamento en Getafe. 41.300 euros. Hay también información de una cuenta a tu nombre que no conocía, con 19.200 euros de entradas sin justificación verificable. Todo está documentado. Todo está en manos de mi abogado. El silencio duró lo suficiente para que el sonido del tráfico de la calle se volviera audible. Entonces Silvia negó, no con énfasis, sino con esa negación blanda de quien sabe que la posición es insostenible, pero necesita ganar tiempo. Rodrigo, no es lo que parece. No respondí, la dejé continuar. Dijo que había cosas que yo no entendía, que la situación había sido complicada, que entre Ernesto y ella no había sido una decisión, sino algo que había ocurrido sin que ninguno de los dos lo buscara. Las palabras llegaban en un orden que reconocí como el de alguien que había ensayado una versión de esta conversación sin saber exactamente cuándo ocurriría. Después vino lo que Marcos me había advertido que probablemente llegaría. Tú nunca estabas, Rodrigo. Años enteros trabajando, llegando tarde, ausente en todo lo que importaba. No puedes presentarme papeles en una mesa y actuar como si fueras la víctima cuando también tú construiste este vacío. Lo escuché hasta el final. Luego respondí con la única frase que había preparado para ese momento, porque era la única que era completamente verdad. Tienes razón en que estuve ausente demasiadas veces. Eso es algo con lo que voy a tener que vivir. Pero no está en ninguno de estos papeles, Silvia. Lo que está en estos papeles son decisiones que tomaste tú, con mi dinero, con mi hermano, durante casi 2 años. Y eso no lo compensan mis ausencias. Ella no respondió. Saqué el último documento de la carpeta y lo puse encima de los demás. Los papeles del divorcio, con la firma de Marcos al pie y el sello del despacho. Tienes 72 horas para gestionar a dónde vas. La demanda se presenta el lunes. Las medidas cautelares sobre la cuenta conjunta quedan activas desde ese momento. Silvia miró los papeles durante un tiempo que no me di. Cuando levantó la vista tenía los ojos húmedos, pero no lloraba todavía.
Me preguntó si había alguna posibilidad de hablar antes de llegar a esto. Le dije que esa conversación estaba ocurriendo 3 meses tarde. Me levanté, recogí la carpeta y fui a la habitación. Cerré la puerta con cuidado. Me senté en el borde de la cama en la oscuridad, con la carpeta sobre las rodillas, y escuché el silencio del salón durante varios minutos hasta que oí el sonido suave de Silvia llorando sola al otro lado de la pared. No salí, no porque no sintiera nada, sino porque lo que sentía ya no era suficiente para cambiar lo que estaba sobre la mesa. El sábado 11 de enero amaneció con el mismo frío seco de los días anteriores. Silvia había pasado las últimas 48 horas moviéndose por la casa con la discreción de quien sabe que ya no tiene argumento, pero todavía no ha terminado de asumir las consecuencias. Había llamado a alguien por teléfono la noche del jueves. Lo escuché desde la habitación. La voz baja, el tono contenido. No intenté saber a quién. Ya no era asunto mío. El sábado era el día que había elegido para la reunión familiar. Lo había organizado 3 semanas antes, con la excusa que Marcos y yo habíamos acordado desde el principio: hablar de la situación de salud de mi madre, que en los últimos meses había tenido 2 episodios de tensión alta que preocupaban al médico de cabecera. Era una excusa que tenía la virtud de ser parcialmente cierta. La salud de mi madre sí era un tema pendiente, y que garantizaba que todos acudirían sin sospechas, Ernesto incluido. Quedamos a las 12:30 en casa de Lucía, en Carabanchel. Ella lo sabía todo desde la conversación de diciembre y había preparado el espacio con una neutralidad que le agradecí. Sillas suficientes, nada de comida elaborada, la mesa del comedor despejada. Cuando llegué, a las 12:20, Lucía me abrió la puerta y me miró un segundo sin decir nada. Solo asintió. Víctor y su mujer llegaron a las 12:30 en punto. Andoni, el menor, 5 minutos después con su pareja. Mi madre llegó acompañada de una vecina que la había traído en coche. Lucía la había recogido y llevado arriba antes de que llegaran los demás. Ernesto llegó el último, a las 12:42. Bufanda gris, el mismo abrigo de siempre, una bolsa con 2 botellas de vino que dejó en la cocina antes de pasar al comedor. Me saludó con el abrazo habitual. Le devolví el gesto con la misma mecánica de siempre, porque necesitaba que se sentara antes de que algo en su postura cambiara. Cuando todos estaban sentados, me puse de pie. Saqué los sobres que había preparado, 1 por hermano adulto, 4 en total, y los distribuí antes de decir una sola palabra. Los puse sobre la mesa frente a cada uno con la misma calma con que se entregan planos en una reunión de obra. Antes de hablar de mamá, dije: «Hay algo que necesito que sepáis. Os pido que abráis los sobres». Hubo un silencio de confusión. Víctor miró el sobre, luego me miró a mí. Andoni lo abrió primero con un gesto rápido. Lucía, que ya sabía lo que contenía, lo abrió despacio mirando la mesa. Ernesto no lo abrió de inmediato. Me observó durante un segundo con una expresión que no era todavía alarma, sino algo más cercano a la cautela. Luego lo abrió. Dentro había un resumen de 4 páginas. Las fechas de las transferencias, los importes, el arrendamiento de Getafe, la cuenta individual de Silvia, sin adornos narrativos, solo datos, cronología y cifras. Esperé a que todos hubieran tenido tiempo de leer al menos la primera página. Luego hablé. Expliqué lo que había ocurrido el 14 de octubre, la llamada, la voz, la respuesta de Silvia. Expliqué lo que había hecho a continuación, la investigación, el abogado, el análisis patrimonial. Expliqué lo que estaba en los papeles que sostenían en las manos. Lo dije con una voz que no subió ni un grado por encima del tono de conversación normal, porque había ensayado mentalmente ese momento suficientes veces como para saber que el volumen no añadía nada. Mi madre no tenía sobre. Le había pedido a Lucía que estuviera junto a ella durante todo el tiempo. La miré una vez mientras hablaba. Tenía las manos entrelazadas sobre el regazo y los ojos fijos en la mesa, con esa expresión de las personas mayores que entienden que algo grave está ocurriendo, aunque no hayan leído ningún papel. Cuando terminé, el silencio tuvo una textura distinta a cualquier otro silencio que hubiera vivido en esa familia. Ernesto fue el primero en hablar.
Rodrigo. Solo mi nombre, con esa entonación de quien busca el tono correcto sin encontrarlo. Luego, las cosas no ocurrieron de esa manera. Quiero decir, no fue una decisión que tomáramos de un día para otro. Fue algo que pasó, que se fue complicando, que... Lo interrumpí con calma. Ernesto, en esa carpeta hay 22 meses de transferencias desde mi cuenta. No estoy aquí para escuchar cómo ocurrió. Estoy aquí para que esta familia sepa lo que pasó antes de que lo lea en otro sitio. Él abrió la boca, la cerró. Víctor dejó los papeles sobre la mesa y me miró con una expresión que no era sorpresa exactamente. Era la expresión de quien acaba de ver confirmado algo que su instinto había registrado sin que hubiera tenido forma de nombrarlo. Andoni no dijo nada. Miraba a Ernesto. Ernesto intentó una segunda vez. El dinero, eso tiene una explicación. Silvia me dijo que eran fondos que vosotros habíais acordado destinar a... Ernesto, volví a interrumpirlo con el mismo tono. La demanda civil por disposición indebida de fondos comunes fue presentada el viernes. El proceso corre de forma independiente al divorcio. Si tienes algo que decir sobre el dinero, díselo a tu abogado. Hubo otro silencio. Mi madre habló entonces, con esa voz baja que usaba cuando era completamente seria, sin aparato emocional visible. Ernesto, ¿es verdad lo que dice tu hermano? Ernesto la miró. Bajó la cabeza. No dijo que sí, pero no dijo que no. Mi madre no lloró. Cerró los ojos un momento, luego los abrió y le dijo a Lucía que le trajera un vaso de agua. Lucía se levantó. Nadie más habló durante ese intervalo. Cuando Lucía volvió, me levanté, recogí los documentos que habían quedado sobre la mesa y los guardé en la carpeta. Le di un beso en la frente a mi madre, le estreché la mano a Víctor, le asentí a Andoni. A Ernesto no me acerqué. Llegué a la puerta del comedor y me volví una sola vez. La reunión por la salud de mamá la organizamos otro día, cuando sea el momento. Salí al rellano. Lucía me acompañó hasta la puerta de la calle. Me preguntó cómo estaba. Le dije que bien, que cansado, pero bien. Me abrazó un momento en el portal y no dijo nada más, porque no había nada que añadir que los hechos no hubieran dicho ya. Bajé a la calle. El frío de enero golpeaba directo desde la sierra. Caminé hasta el coche. Arranqué y conduje sin prisa de vuelta a Hortaleza, con las manos firmes en el volante y el silencio del habitáculo como única compañía. Lo que había empezado en una cocina con el olor a café y una voz que no debería haber escuchado, acababa de llegar al único lugar donde podía terminar. Delante de todos, con los papeles sobre la mesa, sin un grito de más. Los procesos legales no tienen la velocidad de las películas. No hay un golpe de martillo dramático que resuelva todo en una tarde. Son semanas de documentos, notificaciones, plazos, comparecencias y esperas que se acumulan con una lentitud que pone a prueba la paciencia de cualquiera. Lo que yo había aprendido en casi 3 décadas de ingeniería era que los procesos lentos, cuando están bien construidos, producen resultados sólidos. Y ese fue el principio que me sostuvo durante los 8 meses siguientes. La demanda de divorcio con separación de bienes litigiosa fue presentada el lunes 13 de enero de 2024, tal como Marcos había planificado. Las medidas cautelares sobre la cuenta conjunta quedaron activas desde ese mismo día, bloqueando cualquier disposición adicional de fondos mientras el proceso estuviera en curso. Silvia fue notificada formalmente 2 días después, aunque para entonces ya había abandonado el domicilio. Se había ido el domingo por la tarde, mientras yo estaba en casa de Lucía, con 2 maletas y sin decir a dónde. No pregunté. Su abogado contactó a Marcos en la 3ª semana de enero. Era una letrada llamada Rosa Ibáñez Guerrero, con despacho en el barrio de Arganzuela, que según Marcos tenía fama de negociadora antes que de litigante. La primera posición de Silvia fue reclamar el 50% del valor del inmueble conyugal, más una pensión compensatoria por los años dedicados al matrimonio. Marcos me lo explicó sin dramatismo, como si fuera el movimiento esperado en una partida cuyo desarrollo ya conocía. ¿Qué le respondemos?, pregunté.
Le respondemos con los 41.300 euros y con la cuenta individual que ocultó durante 22 meses. Y le hacemos saber que la reclamación civil por disposición indebida está en curso de forma paralela e independiente, lo que significa que cualquier acuerdo en el divorcio no extingue esa deuda. La negociación duró 11 semanas. Durante ese tiempo, yo seguí trabajando, seguí llegando a la oficina cada mañana, seguí revisando planos y atendiendo obras y firmando albaranes. La vida profesional tiene esa capacidad de absorber el tiempo con una eficiencia que en ciertos periodos resulta casi medicinal. Aurelio, mi compañero de 11 años, notó que algo había cambiado en mí, pero no preguntó directamente hasta un martes de febrero en que salimos a comer y me dijo, sin rodeos, que tenía el aspecto de alguien que estaba peleando una batalla en silencio. Le conté lo esencial. Escuchó sin interrumpir, con el tenedor quieto sobre el plato. Cuando terminé, dijo solamente que lo sentía y que si necesitaba algo que se lo dijera. No añadió nada más y eso fue exactamente lo que necesitaba. El acuerdo de divorcio se firmó el 23 de abril de 2024. Los términos finales fueron los siguientes. Yo me quedaba con el inmueble de Hortaleza, valorado en 340.000 euros, compensando a Silvia con una cantidad equivalente al 15% de ese valor, 51.000 euros, descontados directamente de la deuda acreditada por las disposiciones indebidas. En la práctica, Silvia no recibió compensación económica directa alguna, porque la deuda documentada superaba con creces lo que le habría correspondido en una liquidación ordinaria. No hubo pensión compensatoria. Los depósitos a plazo fijo y el plan de pensiones acreditados como bienes privativos quedaron fuera del reparto sin discusión. Marcos me explicó el resultado con la misma ecuanimidad con que había manejado todo el proceso. En términos patrimoniales, ha salido de esto mejor de lo que la mayoría de clientes en situaciones similares. La documentación que reunimos desde el principio fue determinante. La reclamación civil contra Ernesto siguió su curso por separado. Su posición inicial había sido negar cualquier conocimiento sobre el origen de los fondos con que se pagaba el apartamento de Getafe. Una argumentación que se sostenía sobre la premisa de que él había recibido dinero de Silvia sin saber que procedía de la cuenta conjunta. Era una defensa técnicamente posible, pero difícil de mantener frente a la cronología documentada. Los pagos habían comenzado el mismo mes en que él había firmado el contrato de arrendamiento, y la coincidencia de importes y fechas entre las transferencias de salida y los pagos de alquiler era demasiado precisa para ser ignorada. En julio, su abogado propuso un acuerdo extrajudicial para evitar que el asunto llegara a registro de antecedentes civiles con repercusión pública. Marcos me presentó la oferta. Ernesto pagaría los 13.300 euros restantes, la diferencia entre los 41.300 reclamados y los 28.000 que ya habían quedado absorbidos en el acuerdo de divorcio, en 12 cuotas mensuales de 1.108 euros, comenzando en septiembre. Lo acepté, no porque el importe fuera lo más importante, sino porque el acuerdo incluía un reconocimiento explícito de la deuda con firma notarial, que dejaba constancia documental de lo ocurrido sin que yo tuviera que mantener un proceso abierto durante años. La justicia que tiene papel y sello no siempre es la más satisfactoria emocionalmente, pero es la que dura. En agosto, Lucía me llamó para contarme que Ernesto había dejado de aparecer en las reuniones familiares, que algunos hermanos habían tomado distancia, que otros intentaban mantener una neutralidad que resultaba cada vez más difícil de sostener. Me preguntó cómo lo llevaba. Le dije que bien, y era verdad en la medida en que la palabra bien puede aplicarse a alguien que ha cerrado un capítulo largo y doloroso, y está todavía en el proceso de acostumbrarse al silencio que deja. Mi madre me llamó un domingo de ese mismo agosto. Hablamos durante 20 minutos de cosas ordinarias. El calor, una vecina que se había caído en la escalera, si iba a pasarme a verla esa semana. Antes de colgar, sin preámbulo, dijo: «Rodrigo, hiciste bien». 4 palabras, sin elaboración. Con esa economía de lenguaje que tienen las personas
que han vivido suficiente como para saber cuándo las palabras adicionales no añaden nada. Colgué el teléfono y me quedé un momento con el móvil en la mano, sentado en el sillón del salón que seguía siendo mío, en la casa que seguía siendo mía, en el silencio que poco a poco estaba dejando de pesar. La primera cuota de Ernesto llegó puntual el 3 de septiembre, sin mensaje adjunto, solo la transferencia con el concepto en blanco. La anoté en mi tabla. La misma tabla que había empezado a construir en una hoja en blanco el miércoles después de que todo comenzara, con 3 columnas: fechas, hechos, interpretaciones. Esta vez no necesité la tercera columna. Los hechos hablaban solos. Hay una pregunta que nadie te hace cuando todo termina, y que sin embargo es la única que importa. ¿Y ahora quién eres? No quién eras antes. No quién fuiste durante los meses de silencio y documentos y reuniones con abogados, sino quién quedas cuando el proceso se cierra, cuando los papeles tienen sello, cuando la última cuota llega puntual a la cuenta y ya no hay ningún frente abierto que requiera tu atención. Esa pregunta me acompañó durante el otoño de 2024 con una persistencia que no esperaba, porque había asumido que cerrar el capítulo legal equivalía a cerrar el capítulo interior. No era así. Los sábados eran los días más difíciles, no por nostalgia de Silvia, que había dejado de dolerme de esa manera antes de lo que habría imaginado, sino por la estructura misma que había desaparecido. 26 años de un matrimonio, aunque estuviera hueco en su última etapa, generan una arquitectura cotidiana que el cuerpo conoce sin que la mente lo registre. El peso del otro lado de la cama, el sonido de otra persona moviéndose por la casa, la pequeña negociación permanente sobre horarios y planes y qué comer el domingo. Cuando eso desaparece de golpe, no lo que sientes es alivio ni libertad en primer lugar. Es desorientación. El espacio donde había estructura ahora es solo espacio. Me acostumbré despacio. Empecé a llegar a casa antes, no porque hubiera motivo concreto, sino porque había dejado de usar el trabajo como escudo contra el silencio doméstico, que era lo que había hecho durante años sin reconocerlo. Llegaba a las 6, a veces a las 5:30, preparaba algo sencillo para cenar, leía, salía a caminar por Hortaleza cuando el tiempo lo permitía. Una rutina nueva que no tenía la solidez de la anterior, pero que iba tomando forma con la paciencia de las cosas que se construyen sin prisa. Aurelio me invitó a cenar con él y su mujer un viernes de octubre. Una cena ordinaria, sin más propósito que el de estar. Me sorprendió lo bien que lo pasé. ¿Cuánto tiempo había pasado desde que había estado en una mesa, sin calcular lo que decía ni medir lo que mostraba? La conversación fue ligera. Hubo una botella de vino tinto que abrieron sin ceremonia. Y cuando volví a casa, pasadas las 11, me di cuenta de que había pasado 3 horas sin que ningún pensamiento relacionado con los últimos 12 meses ocupara mi cabeza. Eso también era una forma de avanzar. En noviembre llamé a Lucía para preguntarle cómo estaba nuestra madre. Me dijo que bien, que había tenido una revisión y los valores de tensión habían mejorado. Luego me preguntó si había sabido algo de Ernesto. Le dije que solo las cuotas, puntuales cada mes, sin ningún otro contacto. Lucía guardó silencio un momento y dijo que Ernesto había intentado hablar con ella en septiembre, que había llamado por teléfono queriendo explicar su versión de los hechos. Le pregunté qué le había dicho. Que ya sabía suficiente, respondió. No hablamos más del tema, cambiamos a otras cosas, los planes de Navidad, la salud de mi madre, un viaje que Lucía estaba pensando hacer en enero, conversación de hermanos, sin el peso de lo que había ocurrido aplastando cada frase. Cuando colgué, me quedé pensando en esa expresión. Ya sabía suficiente. Era exactamente eso. Había un punto en que seguir profundizando en las razones y las circunstancias y las motivaciones de los otros dejaba de aportar comprensión y empezaba a ser simplemente dar vueltas en el mismo sitio. Ese punto lo había cruzado sin darme cuenta en algún momento entre abril y agosto, y reconocerlo ahora tenía algo de alivio tardío. Lo que sí hice, durante esos meses de otoño, fue ser honesto conmigo mismo sobre las cosas que habían sido verdad
en lo que Silvia me había dicho aquella noche en el salón. Había trabajado demasiado. Eso era un hecho. Había años en que el trabajo había tenido una prioridad que no se justificaba solo por necesidad económica, sino por un hábito de ausentarme que era más cómodo que estar presente de verdad. Había noches en que llegaba tarde y encontraba a Silvia dormida y sentía algo parecido al alivio, y eso decía algo sobre el estado del matrimonio que no podía atribuirle solo a ella. El vacío que ella había descrito existía. Yo también lo había construido, ladrillo a ladrillo, durante años de llegadas tarde y fines de semana en obra y conversaciones a medias. Eso no justificaba nada de lo que estaba en aquellos papeles, pero sí era una verdad que merecía ser mirada sin apartar los ojos. Un sábado de diciembre, casi 14 meses después del día en que todo había comenzado, me levanté sin despertador. Eran las 8:20. La casa estaba en silencio, con esa luz blanca de invierno que entra horizontal por las ventanas del salón y hace que todo parezca más quieto de lo que es. Preparé café despacio, sin prisa, disfrutando del proceso por primera vez en mucho tiempo. El olor del agua caliente sobre el molido, el sonido del goteo, el vapor que subía en el frío de la cocina. Me senté a la mesa del comedor con la taza entre las manos. No tenía planes para ese día. Ninguna reunión, ningún plazo, ningún documento pendiente. Solo el sábado por delante con sus horas abiertas. Pensé en el hombre que había entrado a esa misma cocina 14 meses antes, con el único propósito de preparar café, y había salido de ella siendo una persona distinta. No mejor ni peor, distinta, con menos ilusiones sobre algunas cosas, con más claridad sobre otras, con la certeza incómoda pero útil de que había contribuido al deterioro de algo que también yo había dejado desatendido durante años, y con la certeza igualmente firme de que eso no le daba a nadie el derecho de disponer de su dinero, de su confianza y de su nombre durante 22 meses seguidos. Ambas cosas eran verdad al mismo tiempo. Aprender a sostener esa contradicción sin resolverla artificialmente en ninguna dirección había sido, quizás, el trabajo más difícil de todo el año. El café estaba caliente. Lo bebí hasta el final, despacio, mirando la misma encimera donde todo había empezado, el mismo azucarero, la misma ventana con el mismo patio interior al fondo, todo igual en apariencia, completamente distinto en lo que significaba. Me levanté, dejé la taza en el fregadero y fui a ducharme. Tenía un sábado entero por delante, y por primera vez en mucho tiempo, eso era suficiente. Si esta historia te ha gustado, apóyanos con un like, suscríbete al canal y déjanos tus opiniones en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en la caja que aparece a la izquierda. Gracias por acompañarnos.